Muy buenos días, amadas hermanas, que Dios nos bendiga a todas, bendiciones para todas. Hoy me toca a mí Santiago 5, 17 al 18, y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En la nueva versión internacional nos dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró y no llovió, y que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Como hemos estado viendo, hermanas, ya son los últimos versículos de Santiago y Santiago nos deja una gran enseñanza, hermanas, en el libro de Santiago, porque hemos aprendido también sobre la sabiduría de Dios, ser hacedores de la palabra, la fe sin obras es muerta, la lengua, la amistad con el mundo y ser pacientes y orar. Como hemos estado viendo que la oración es poderosa y nos ayuda a tener paz si confiamos en Dios y dejamos todas nuestras cargas a Él. Pero primero tenemos que confesar nuestros pecados. Como nos damos cuenta, Elías era un hombre humano como nosotros. Él en Santiago escribe esta carta a los judíos y como hemos visto, Elías fue enviado por Dios. Sabemos que la lluvia es importante para la cosecha y Dios le respondió a Elías en sus oraciones porque sabía lo que Elías pedía en sus oraciones. Nos damos cuenta, hermanas, que tenemos que saber pedir y esperar con paciencia la respuesta de Dios. Como como sabemos, Dios utilizó a Elías porque él era un profeta de Dios. El nombre de Elías, hermana, es maravilloso porque significa mi Dios. Como hemos estado viendo, la oración da muchas respuestas y como sabemos, Elías ilustra la oración del justo que puede mucho. ¿Cómo podemos saber que él oró fervientemente para que no lloviera? Y no llovió, Dios lo escuchó. No llovió por 3 años y medio. Y después él oró para que lloviera y llovió. Hermana, es hermoso cómo Dios le escuchaba a Elías. El profeta Elías era un hombre de fe, justo, y lo podemos recordar con los poderes del mundo. Por lo tanto, hermana, ¿cómo podemos darnos cuenta que orar con fe y con devoción, la oración es eficaz? Y sabemos que cuando el Jonás desobedeció a Dios, el rey de Nínive pidió a su gente que lo ayudaran a orar para que Dios lo perdonara y lo perdonó. Pero también debemos orar para que Dios nos perdone nuestros pecados y la oración pueda ser escuchada. Así Dios nos responda a su debido tiempo y saber orar en espíritu y en verdad. Como Pablo también dice que debemos glorificar a Dios en todo tiempo, en todo lo que hacemos, glorificar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios, hermanas, en familia, en público, en privado, pero siempre estar glorificando a Dios. Sabemos que la oración frecuentemente y ferviente es parte esencial de nuestra relación con Dios y es el resultado de la fe genuina y confiamos que nos escucha y responderá a su debido tiempo.
La oración ferviente de Elías era confesar vuestras ofensas unos a otros. Así como sabemos que este grupo de hermanas, el de las mañanas, damos las primicias a nuestro Padre, orando unas por otras, con la paciencia que Dios dará su respuesta a su debido tiempo. En la Biblia encontramos, hermanas, muchísimos ejemplos de personajes que oraron y Dios les contestó la oración. Por ejemplo, encontramos en la Biblia muchos ejemplos de personajes bíblicos que oraron a Dios y contestó su oración. Por ejemplo, la oración de Jesús en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos cómo Jesús se fue a un lugar desierto y a orar. También encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, la historia de Ana, hermana, cómo Ana oraba, pero Dios la escuchó, porque ella oraba con el corazón sincero. También en Daniel 6:10 encontramos otro ejemplo, cuando dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado y entró en su casa, abiertas las ventanas de su recámara, dice, quedaban hacia Jerusalén, se arrodilló y oraba 3 veces al día. Oraba, daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer. Como vemos muchos ejemplos, cómo cada uno oraba, hermana, en su aposento solitario. También encontramos la historia del paralítico en Juan 5:14, que dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. Encontramos muchos ejemplos, pero vemos también los ejemplos de cada uno que le obedecían a Dios. También encontramos en Hechos, hermanas, la historia de Pablo y Silas. Muchos la conocemos, cómo ellos oraban a medianoche, cantaban a Dios también, pero lo hacían con aquella fe, hermana. Y ellos, a pesar, hermana, de todo lo que estaban pasando, pero ellos confiaban en la oración de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la confianza en Dios para poder que Dios nos escuche y esperar con paciencia. ¿Qué podemos aprender, hermanas, de la oración? Nos acercamos a Dios, aumentamos la gratitud y el agradecimiento a Él. También escuchar a Dios es maravilloso, hermana. También rechazamos las tentaciones al estar en oración. También con la oración recibimos respuesta, pero a su debido tiempo. Tenemos que esperar con paciencia la respuesta de nuestro Dios. Y siempre, hermanas, recordar y llorar unas por otras, alabando a Dios cuando estemos enfermas o cuando estemos enfermas espiritualmente también, porque sabemos que la sanación vendrá a su tiempo y los pecados serán perdonados cuando confesamos y pedimos perdón, hermana. Siempre recordemos, hermana, que la oración es poderosa, pero también tenemos que esperar con paciencia, porque Dios nos escuchará a su debido tiempo y saber pedir lo que vamos a pedir, porque si pedimos mal, Dios no lo va a escuchar, hermana. Tenemos que saber pedir para que Dios nos escuche. Esta ha sido mi pequeña meditación, hermana. Que Dios nos bendiga a todas y bendiciones para todas.